Matemáticas en la comunicación. Vídeo 6.4. El test de primalidad AKS. Cuando deseamos saber si un número es primo, lo sometemos a un test de primalidad. Existen dos tipos de test: deterministas, que garantizan con absoluta seguridad que el número es primo, y probabilísticos, que solo dan una cierta probabilidad de que esto suceda. Tradicionalmente, en el uso práctico, eran preferidos los test probabilísticos porque los deterministas eran demasiado lentos, requerían demasiado tiempo de computación. Esto cambió hacia el año 2002, cuando apareció el test AKS, llamado así por los nombres de sus creadores. Este test es determinista y tiene un tiempo de ejecución polinómico. De hecho, es el único conocido actualmente con esas propiedades. Otra característica llamativa de AKS es que solamente usa álgebra básica, casi elemental. Aún así, la exposición completa de todas las matemáticas que intervienen sería demasiado larga y técnica, por lo que en este vídeo solo vamos a describir las ideas en las que se basa. Para fabricar un test de primalidad determinista necesitamos una propiedad que cumplan los números primos y solo ellos. Luego, cuando se quiere determinar la primalidad de un número, se evalúa si cumple o no esa condición. En el caso de AKS, esta propiedad está relacionada con los números combinatorios. A veces también se les llama binomiales. Recordemos, dados k y n positivos y k menor o igual que n, se define el número combinatorio n sobre k como el cociente n factorial partido por k factorial por n menos k factorial. Por ejemplo, 5 sobre 3 se calcula de este modo y vale 10. Quizá algunos oyentes conocen estos números en relación con el triángulo de Pascal. Empezando y terminando por 1, cada número de los que componen una fila es suma de los dos que están sobre él, en la fila anterior. Los números que forman una fila son los números combinatorios del n correspondiente al orden de la fila. Todo esto se ve más claro sobre el mismo triángulo. Por ejemplo, los elementos de la fila n igual a 4 son los números combinatorios 4 sobre 0, 4 sobre 1, hasta 4 sobre 4. Pues bien, resulta que n es primo si y solamente si n sobre k es múltiplo de n para todos los valores de k salvo el primero y el último, que valen 1. Lo vemos en el triángulo. Para n igual a 3, que es primo, todos esos valores intermedios son múltiplos de 3. Para n igual a 4, que ya no es primo, no sucede. 4 sobre 2 vale 6, que no es múltiplo de 4. La razón de esto es fácil de ver. Si n es primo, el n que aparece en el numerador no se puede anular con ningún factor del denominador, porque es primo y no tiene factores. Si n no es primo, tiene un factor primo p, entonces en n sobre p, ese n queda dividido entre p y el resultado ya no es múltiplo de n. Este hecho, n es primo si solamente si n sobre k es múltiplo de n para todos los valores de k salvo el primero y el último, es conocido desde siempre y nos sirve para caracterizar a los números primos. Es lo que va a utilizar AKS. La aplicación más conocida de los números combinatorios es la fórmula del binomio de Newton. Cuando desarrollamos una potencia de un binomio, a más b elevado a n, los coeficientes que aparecen en cada sumando del desarrollo son precisamente los números combinatorios correspondientes a ese n. Aquí lo vemos en un ejemplo con la potencia 4. ¿Cómo aprovecha AKS todo esto? Para evaluar la primalidad de n, vamos a usar la fórmula del binomio para desarrollar el polinomio x más a elevado a n, para una a coprimo con n. Como antes, aplicamos la fórmula y tenemos el resultado, con los números combinatorios como coeficientes de cada término. N es primo si y solo si todos estos coeficientes, salvo el primero y el último, son múltiplos de n. Es decir, si son 0, cuando reducimos esta igualdad módulo n. Todos los sumandos desaparecen salvo el primero y el último. Por tanto, n es primo si y solamente si para a coprimo con n se verifica que x más a elevado a n es congruente con x a la n más a la n. Congruencia módulo n. Pero según el teorema de Fermat, a la n es congruente con a módulo n. Luego n es primo si y solamente si para a coprimo con n se verifica que x más a la n es congruente con x a la n más a módulo n.
Este resultado es un teorema de tipo Fermat para polinomios, y es la caracterización de los números primos que vamos a usar. En muchas descripciones de AKS se utiliza la notación de anillos modulares, que es equivalente a la anterior, claro. N es primo si y solamente si. Para A, una unidad del anillo cociente z sobre nz, se verifica que x más a la n es x a la n más a. Igualdad en el anillo de polinomios con coeficientes en z sobre nz. El test AKS consiste en evaluar si se cumple esa condición. Por ejemplo, para ver si 31 es primo, desarrollamos x más 1 elevado a 31 y reducimos módulo 31. Resultado, x a la 31 más 1. El número es primo. Pero el problema de este método se ve claramente. Calcular x más 1 elevado a 31 requiere una cantidad enorme de computación. Para eso es mucho más simple el método de criba, que solo requiere dividir 31 entre 2, 3 y 5. La astucia de AKS es reducir la cantidad de computación en el cálculo de esa potencia. ¿Cómo? Bueno, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Por ejemplo, en el test de Fermat, que se basa en el teorema de Fermat, también hay que calcular una potencia muy grande y no da ningún problema, se hace rápidamente. Este que estamos usando ahora es un teorema de Fermat también, así que podemos pensar en recurrir a la misma idea. ¿Cuál? Como en aquel caso, usar el algoritmo de exponenciación modular para calcular esa potencia grande. Pero claro, el algoritmo de exponenciación modular es modular. Se lleva a cabo en un anillo cociente. Vamos a hacer los cálculos, a evaluar la igualdad en un anillo cociente de los polinomios módulo un polinomio de la forma x elevado a r menos 1, para un r adecuado, que conserve la propiedad de que la igualdad entre x más a la n y x a la n más a en ese cociente siga caracterizando la primalidad de n. La parte matemáticamente más relevante de AKS es probar que ese entero r existe y ver cómo calcularlo. No vamos a entrar en demostraciones, vamos a ver solo los resultados. A partir de los trabajos de los matemáticos que desarrollaron el test y de otros que después lo han mejorado, puede probarse que basta tomar como r el menor entero, tal que el orden de n módulo r sea mayor que el logaritmo cuadrado de n. Recordemos que el orden multiplicativo de n es el menor entero s, tal que n elevado a s es congruente con 1 módulo r. Lo vimos en los vídeos dedicados a la aritmética. Ahora, con el uso de anillos modulares, no basta con hacer la prueba para un único valor de a, como sucedía antes. Ahora, en el caso modular, hay que comprobar la congruencia para unos cuantos valores de a, desde 1 hasta la raíz de r por el logaritmo de n. Si se cumplen todas esas congruencias, con seguridad n es primo, o es la potencia de un primo. Si no se cumple alguna, con seguridad n es compuesto. Esto lleva directamente a un algoritmo que es de complejidad computacional polinómica. No está del todo claro cuál es esa complejidad, pero como mucho es del orden del logaritmo de n elevado a 10,5. Si se prueban algunas conjeturas pendientes, podría bajar hasta el logaritmo de n elevado a la 6. En todo caso, complejidad polinómica, algoritmo eficiente. ¿Queremos verlo en forma de algoritmo? Esencialmente lo que hemos dicho. Primero descartamos que n sea potencia de un primo. Esto se hace por búsqueda exhaustiva, se calculan las raíces cuadrada, cúbica, cuarta de n y se ve si el resultado es entero, en algún caso. Si lo es, pues n es esa potencia que se ha encontrado. Si no, se busca el menor r tal que el orden de n módulo r sea mayor que el logaritmo al cuadrado de n. También esto se hace por búsqueda exhaustiva, probando con r2, 3, 4 hasta que se dé la condición. Y una vez encontrado, se evalúan las congruencias entre x más a la n y x a la n más a, para todos los valores de a entre 1 y la raíz de r por el logaritmo de n. Congruencias módulo n y módulo x elevado a r menos 1. Estas comprobaciones se hacen rápidamente con el algoritmo de exponenciación modular. Si todas se cumplen, entonces n es primo.
Si alguna no se cumple, entonces n es compuesto. Y esto es todo. Esto es AKS. Veamos un ejemplo pequeñito, de juguete. Vamos a comprobar la primalidad de n igual a 31. Seguimos los pasos del algoritmo. Primero debemos descartar que 31 sea la potencia de un primo. Como el logaritmo en base 2 de 31 es 4,9, la potencia más grande que podría ser es la cuarta. Así que calculamos las raíces cuadrada, cúbica y cuarta de 31 y comprobamos que ninguna de ellas es entera. Luego 31 no es potencia de un primo. Segundo paso. Vamos a calcular la potencia r con la que reduciremos los polinomios. Es el menor entero tal que el orden de n de 31 módulo r es mayor que el logaritmo al cuadrado de 31, que vale 24,5. Encontramos ese r por búsqueda exhaustiva. Comenzamos por r igual a 25, ya que el orden módulo r no puede ser mayor que r. El orden de 31 módulo 25 es la menor potencia de 31 que es congruente con 1 módulo 25. Así que calculamos 31 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, hasta que con la potencia 5 nos da resultado 1. El orden de 31 módulo 25 es 5. Pero es menor que 25, no nos vale. Así que probamos con los siguientes valores de r igual a 26, 27, 28, hasta que aparezca un orden mayor que 24, lo que sucede para r igual a 29. Por tanto, nuestro r valdrá 29. En el cuarto paso se comprueba que n no tenga factores primos pequeños. Para ello se calcula el máximo común divisor de 31 y todos los enteros desde 2 hasta r, hasta 29. Con el algoritmo de Euclides, que es muy rápido. Si algún máximo común divisor fuera mayor que 1, ese máximo común divisor sería un factor de 31 y 31 sería compuesto. En este caso, todos son 1. Pasamos a la siguiente etapa, que es la última y la más pesada computacionalmente. Se trata de verificar las congruencias entre x más a elevado a 31 y x elevado a 31 más a, módulo 31 y módulo x a la 29 menos 1. Y eso para todos los valores de a entre 1 y la raíz de r por el logaritmo de n, lo que en este caso vale 26. 26 congruencias. Para ello se usa el algoritmo de exponenciación modular que vimos en el vídeo 4.8. Es decir, se calcula x más a elevado a 31 como producto de cuadrados sucesivos. Por ejemplo, para a igual a 1, se van calculando los cuadrados x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado y así todos. Se van reduciendo módulo 31 y módulo x a la 29 menos 1 en cada paso y se multiplican. Resultado final, x a la 31 más 1. La congruencia se verifica. Pues exactamente lo mismo se hace para cada uno de los valores de a. Se verifican todos. Así que el número 31 es primo. Si alguno no se verificara, entonces 31 sería compuesto. Y esto es todo. Esto es AKS. Parece una cantidad excesiva de trabajo para determinar la primalidad de 31. Y efectivamente lo es. La gracia está en que cuando aplicamos el método a números más y más grandes, la cantidad de trabajo necesario no crece exageradamente. De manera que el algoritmo puede usarse con números muy grandes y sigue siendo factible. Y con esto acabamos. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.